Muy bien, chicos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 10 de enero. Es la clase sobre inyectables, punciones y cateterismo. Voy a iniciar pasando la lista. Por favor, atentos. Voy a llamar una sola vez, por favor. Berríos. Presente, buenas tardes, doctor. Hola. Caman de la Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Castañeda. Buenas tardes, doctor. Presente. Chavesta. Presente, doctor. Buenas tardes. Chimpén. Buenas tardes, doctor. Presente. Chucas. Buenas tardes, doctor. Presente. Cubas. Presente, doctor. Buenas tardes. Díaz. Presente, doctor. Buenas tardes. Díaz Carranza. Buenas tardes, doctor. Presente. Estela. Presente, buenas tardes. Estrada. Buenas tardes, doctor. Presente. Farro Peche. Presente, doctor. Buenas tardes. Figueroa. Presente, doctor. Buenas tardes. Flores. Buenas tardes, doctor. Presente. Gastelo. Buenas tardes, doctor. Presente. Gómez. Buenas tardes, doctor. Presente. Herrera. Buenas tardes, doctor. Presente. Hidrogo. Hidrogo. Jacinto. Presente, doctor. Buenas tardes. Yontop. Presente, doctor. Buenas tardes. Yuen. Presente, buenas tardes, doctor. Loconi. Presente, doctor. Buenas tardes. López. Buenas tardes, doctor. Presente. Lozano. Buenas tardes, doctor. Presente. Luna. Buenas tardes, doctor. Presente. Malca. Buenas tardes, doctor. Presente. Martínez. Presente, doctor. Buenas tardes. Martino. Presente, profesor. Buenas tardes. Maza. Presente, doctor. Buenas tardes. Molocho. Molocho. Monje. Hablo al chat, doctor. Hablo al chat. Es importante que todos sepan. No tiene audio su compañero. Me parece que está Mori. fallando, doctor. Tu audio, pero sí mandó un mensaje al Mori, chat sí, de ya lo vi, la ya lo reunión. verifiqué. Muñoz. Presente, doctor. Buenas tardes. Niño. Buenas tardes, doctor. Presente. Odar. Buenas tardes, doctor. Presente. Peña. Peña. Tenía problemas para conectarse, doctor. Creo que aún no logra. Bueno, no está. Pérez. Pérez. Presente. Presente, doctor. Puicón. Buenas tardes, doctor. Presente. Ramírez. Buenas tardes, doctor. Presente. Reina. Buenas tardes, doctor. Presente. Romero. Romero Julca. Buenas tardes, doctor. Presente. Romero León. Presente, doctor. Salazar. Buenas tardes, doctor. Presente. Sandoval. Buenas tardes, doctor. Presente. Santa Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Seminario. Buenas tardes, doctor. Presente. Suclupe. Presente, doctor. Buenas tardes. Terrillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Tocto. Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor, son 2 tarrillos. Me falta mi otra compañera. Doctor, disculpe, son 2 tarrillos.
Yo tengo solamente uno. Ah, Terrorillo Alarcón y Terrorillo Membrillo. Sí, sí, tiene razón. Sí, presente. Ya. Torres Centurión, Presente. Tuyo Mechero, Buenas tardes, doctor. Presente. Urdiales Castillo, Presente, doctor. Buenas tardes. Valverde, Presente, doctor. Buenas tardes. Vázquez Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. Velázquez, Presente, doctor. Buenas tardes. Villalobos, Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor, antes que cierre la lista, Morocho Carrasco sí también escribió al chat de la reunión, estaba presente, sino que su audio está fallando, menciona. a ver, ahorita lo verifico. Doctor, disculpe, yo Hidrogo tenía problemas para conectarme y tampoco estuve cuando mencionó mi nombre. Disculpe. Perdón, vamos a verificar primero a Molocho. Molocho me dijo que está presente, ¿no? Sí, doctor. Y Sí, el otro- doctor, no sé si ya me escuchan ahí. Molocho. ¿Quién más? Hidrogo Guaranga. Doctor, buenas tardes. Muri Valladolid. Creo que me confundí cuando dijo mi nombre, pasó rápido y creo que no me escuchó, doctor. Dame un minuto, por favor. Ya. Tú eres Valladolid. ¿Qué Mori, apellidas? Valladolid. Muri Valladolid, doctor. Ya. Listo, no hay más. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Permítanme presentar mi pantalla. Si tienen alguna dificultad, me avisan, ¿ya? Por favor. ¿Logran visualizar mi pantalla, chicos? Sí, doctor. ¿Se ve bien allí? Sí. Ya. Sí, doctor. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre inyecciones, punciones y cateterismo, que son procedimientos que hacemos, diría yo, toda nuestra vida desde que iniciamos la formación. Así que son cosas que tenemos que aprenderlas y aprenderlas bien, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos nosotros de inyecciones, primero lo que tenemos que entender es un poco algo sobre la historia, ¿no? El primero que inventó la aguja hueca fue el irlandés Francis Ryan en el año 1844, ¿ya? Él fue el primero que ideó la aguja hueca, lo que conocemos ahora como aguja hipodérmica, ¿no? Pero en el año de los años 1840 en adelante, fue Charles Gabriel Pravaz, un francés, quien popularizó el método cuando creó la jeringa como la conocemos actualmente, ¿no? Claro, no exactamente como la conocemos a la actualidad, pero él ya hablaba de una jeringa con un pistón que permitía la administración de fluidos, ¿no? Asimismo, en el año 1853, Alexander Wood, médico de Edimburgo, lo hace por una necesidad más que todo. Su esposa tenía cáncer y él también creó una especie de jeringa con pistón y que permitió administrarle morfina a su familiar, a su esposa en este caso, a través de la aguja hueca creada anteriormente y por tanto
aparecen prácticamente las inyecciones. Sin embargo, tampoco no podemos decir de que fueron los primeros en utilizar las inyecciones, porque cuando vemos y revisamos la historia, Galeno en sus escritos también él habla de las inyecciones. Sin embargo, él no utilizaba agujas para administrarlas, sino que generalmente lo hacía a través de lesiones, incisiones o heridas que tenían los pacientes en la piel, y a través de ellas les inyectaba alguna sustancia o medicamentos como lo conocemos actualmente, ¿no? Sin embargo, ya en esta época, cuando estamos hablando de los años 1800, ya con la aguja hueca, con la jeringa prefabricada prácticamente, entonces se dice que inicia la era de las inyecciones como las conocemos actualmente, ¿no? La esposa de este médico, Alexander Book, fue la primera persona en recibir un inyectable para el manejo del dolor. En este caso le administraba morfina, ¿no? Entonces, la definición de inyecciones es la introducción de medicamentos o productos biológicos al sitio de acción, ¿no? Ya sea músculo, tejido celular subcutáneo, directamente a los vasos sanguíneos, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de inyecciones: inyección intramuscular, inyección endovenosa, intradérmica, subcutánea, que son las más usadas, las más frecuentes. También tenemos las intraarteriales, las intracardíacas en el caso de los niños cuando se va a hacer reanimación, o en el caso de los adultos cuando queremos hacer una reanimación por un paro cardiogénico. La vía subcutánea, la vía intraósea, ¿no? Que también lo hacemos, generalmente lo hacemos en niños. Intradérmicas, intratecal en el canal de la columna vertebral, intraperitoneal o intravesical. En otras palabras, todos los espacios corporales pueden ser abordados por este tipo de procedimientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las más frecuentes son las inyecciones intramusculares, porque decimos que nos permite administrar medicamentos de forma rápida. El medicamento es inyectado directamente al área muscular, por eso que se denomina intramuscular. Permite una absorción eficaz del medicamento. La desventaja es que los volúmenes a administrar son pequeños, ¿no? Y muchas veces dependen de la zona donde nosotros la vamos a aplicar, ¿no? Si es el músculo glúteo o grandes músculos del abdomen, podemos administrar una cantidad un poco mayor, ¿no? Si son músculos pequeños, generalmente no podemos administrar muchos volúmenes a ese nivel, ¿no? El mecanismo de absorción es a través de los capilares sanguíneos y se pueden inyectar en los brazos, en los glúteos, en las piernas, en el abdomen. Por ejemplo, aquí tienen una tablita más o menos para que sepan que en el área dorsoglútea, ¿no? El paciente lo pueden colocar en decúbito lateral, decúbito prono, en bipedestación, máximo 7 milímetros que podemos administrar. La precaución es no lesionar los nervios periféricos, nervio ciático en este caso, y no se debe administrar en pacientes menores de 3 años, ¿no? La deltoidea prácticamente podemos poner al paciente en cualquier posición, sentado, acostado, parado, en bipedestación, decúbito lateral, qué sé yo. La precaución que debemos tener es no lesionar el nervio radial y en este caso podemos administrarla a cualquier edad. Ventroglútea, la posición puede ser decúbito lateral, decúbito supino, podemos administrar hasta 5 mililitros de volumen. En este caso no hay mucha preocupación por las lesiones nerviosas que puedan haber. Perdón. Y generalmente la utilizamos en niños mayores de 3 años. En la cara externa del muslo, ustedes han visto hasta los niñitos, ¿no? Con los neonatos, los recién nacidos, les ponen las vacunitas, les ponen en el muslo. ¿Es por qué? Porque para esa edad el músculo más grande que podemos administrar hasta 5 mililitros es en el muslo, ¿no? En los adultos también se puede aplicar en el muslo, así que no hay ningún inconveniente. La inyección intramuscular, ya lo dije, de acceso rápido, absorción rápida, útil para medicamentos de liberación prolongada, ¿no? Las desventajas es que si tenemos un paciente desnutrido con poca masa muscular, hay que tener mucho cuidado porque, quién sabe, le hacemos una punción intraósea en lugar de colocarlo en el músculo. Puede causar infecciones localizadas, puede haber lesiones en nervios periféricos, puede causar procesos tipo inflamatorios como los flemones, los abscesos. Incluso hemos tenido pacientes que han hecho hematomas en los lugares de las punciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no prevemos
por donde pasan los vasos sanguíneos, punzamos la arteria, no aspiramos para saber si verdaderamente el medicamento lo estamos inyectando directamente al músculo o lo estamos inyectando directamente al torrente sanguíneo. La técnica de administración ya ustedes lo van a leer para que lo puedan practicar, ¿no? Para que lo puedan hacer en la simulación, y el ángulo de colocación es a 90 grados. La inyección intramuscular, específicamente para el glúteo, ¿no? Debemos dividir el glúteo en 4 cuadrantes, como ven acá la imagen. No sé si lo pueden visualizar de forma adecuada, ¿ya? Entonces ustedes ven que acá está marcado el cuadrante superior externo del glúteo y esa es la zona donde debemos aplicar los inyectables intramusculares en la zona glútea, ¿no? Los cuadrantes inferiores hay proximidad con las estructuras óseas y por la parte interna están generalmente los vasos sanguíneos y las estructuras nerviosas y que pueden generar daño si ustedes hacen una administración de medicamentos a ese nivel. La contraindicación es relativa. Si el paciente está utilizando anticoagulantes, hay que tener mucho cuidado con las inyecciones. En algunos casos se recomienda suspender el anticoagulante días previos, ¿ya? Pacientes que tienen alteraciones de la coagulación que son de forma congénita, hay que tener cuidado, hay que preguntarle al paciente si sufre de algún trastorno hematológico como la hemofilia, entonces es preferible no utilizar este tipo de vías. Las inyecciones intravenosas generalmente son inyecciones que van directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y se puede hacer por punción de las venas superficiales o de las venas centrales incluso, ¿no? La ventaja de esta es que nos permite administrar soluciones en grandes volúmenes. Ustedes ven que pasamos a un paciente de 3 litros, 4 litros, y el paciente que está chocado, le puedo pasar sangre, plasma, poligelina, todo lo que yo crea conveniente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que algunos de estos fármacos se deben administrar solo por vía intravenosa o también por vía intramuscular en el caso. Cada fármaco tenemos que verificar nosotros antes de administrarlo si viene preparado para administración intravenosa o para inyección intramuscular, subcutánea, intradérmica. No vayan a pensar que todas las presentaciones vienen para administrarlas ya sea por vía venosa o por vía intramuscular o por vía subcutánea. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, por favor. El acceso central, hablamos de los catéteres venosos centrales específicamente, ¿no? Es aquella dispositivo que nos permite insertarlo en la aurícula derecha y que permite administrar grandes cantidades de volúmenes con elevada osmolaridad y varios fármacos al mismo tiempo, ¿no? Si ustedes ven acá en el dibujo, es un solo catéter, pero que puede ser 2 lúmenes, como en este caso, puede ser con un lumen simple, pueden ser 3 lúmenes, 4 lúmenes, hasta 5 lúmenes sin catéteres. Entonces, colocando un catéter en la vía venosa central, entonces nosotros podemos administrar por el trilumen 3 tipos de sustancias, qué sé yo, y las cantidades que sean necesarias para mejorar al paciente. La otra ventaja del catéter venoso central es que podemos utilizar sustancias con elevada osmolaridad, cosa que no podemos hacer con los accesos superficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente vamos a generar un problema inflamatorio a ese nivel, ¿no? Y que puede terminar generando incluso hasta necrosis de los vasos sanguíneos. Así que siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de medicamento que vamos a administrar, incluso tener en cuenta la osmolaridad para saber si debemos administrarlo por una vía venosa central o por una vía venosa periférica, dependiendo de la osmolaridad del fármaco. Los tratamientos, los accesos centrales son generalmente de elección cuando vamos a utilizar tratamientos prolongados, cuando vamos a utilizar nutrición parenteral, perfusiones elevadas con proteínas abundantes, con carbohidratos abundantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir utilizar concentraciones altas. Las extravasaciones de este tipo de medicamentos o de soluciones van a generar flebitis, ya lo dije, procesos inflamatorios a nivel de los vasos y por lo tanto eso es una complicación de este tipo de procedimientos. Requiere estricta asepsia, necesita personal entrenado y calificado. Generalmente para los accesos superficiales no necesitamos gran entrenamiento. Lo hace la enfermera, lo hace el técnico,
cualquiera que tiene experiencia colocando este tipo de dispositivos lo va a hacer con toda tranquilidad. Pero el catéter venoso central necesita siempre un personal entrenado. Generalmente lo hacen los cirujanos o lo hacen los intensivistas en el área hospitalaria. La técnica inadecuada puede llevar a complicaciones, ¿no? Los pacientes generalmente pueden terminar con complicaciones serias como neumotórax, hemotórax, perforaciones pulmonares incluso están descritas, ¿ya? Los accesos periféricos, sí, esto es de manejo generalmente de enfermería, de los auxiliares técnicos de enfermería. La canalización es a nivel de las venas superficiales, se puede administrar suero o fármacos isoosmolares, apréndanlo bien, deben ser isoosmolares. ¿Cuál es la osmolaridad de la sangre? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es la osmolaridad sanguínea, chicos? Peña. Peña. ¿No está Peña? Él tenía problemas para conectarse, creo, doctor. Dile a Peña que lo tengo en cuenta, diré, ¿ah? Suclupe. Presente, doctor. De 275 a 295. Así es. Mira. Alrededor de 280, 290. Algunos consideran hasta 300 milimoles por litro, ¿no? Pero si nosotros queremos ser fisiológicamente, administrar sustancias fisiológicamente isosmolares, tenemos que tener en cuenta la concentración en la que viene el fármaco. Ya, muy bien, Suclupe. Tenemos que tener en cuenta esas cosas para evitar causar lesiones a los vasos periféricos. Los vasos periféricos se terminan trombosando, se terminan estenosando, se infectan. Hemos tenido pacientes que han llegado a la emergencia muchas veces por flebitis, ¿no? Tú le palpas todo el miembro inferior y todo está trombosado, todo está sinequiado, esos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para administrar los medicamentos, ¿ya? Las venas de elección son cualquiera de las venas superficiales que ustedes puedan utilizar, hasta la yugular externa incluso, ¿no? Que la utilizamos con mucha frecuencia cuando tenemos dificultades de los accesos periféricos a nivel del dorso de la mano, ¿no? Entonces, las complicaciones, como ya les decía, tenemos la flebitis química, provocada generalmente por la osmolaridad del fármaco, la flebitis mecánica por la tracción o por la punción tan frecuente del vaso sanguíneo que termina estenosándose, flebitis bacteriana porque no tuvieron las medidas adecuadas de asepsia y antisepsia, por eso es que es lo primero que les enseñamos, la infiltración o la extravasación que va a generar un daño lesional, los hematomas y los tromboembolismos que se pueden generar por la mala aplicación o por la incorrecta aplicación del medicamento o de la técnica que se usó para colocar el catéter. La inyección subcutánea, en la cual la aguja generalmente queda en el espacio del tejido celular subcutáneo por debajo de la piel. Y la técnica generalmente se utiliza a 45 grados de la piel para asegurarnos que estamos yendo al espacio adecuado que es el tejido celular subcutáneo. La ventaja de utilizar el tejido celular subcutáneo, como no tiene vasos sanguíneos propios, permite que la absorción del medicamento sea de forma lenta, ¿no? La podemos utilizar cuando administramos insulina, por ejemplo. Ustedes han visto que los pacientes diabéticos que se manejan con insulina utilizan esta vía con mucha frecuencia, ¿no? Podemos utilizar heparina. Ustedes saben que con el COVID hemos utilizado enoxaparina en volúmenes adecuados, ¿no? Hemos utilizado el tejido celular subcutáneo periumbilical, ¿no? Para administrar la heparina, ¿no? Para administrar vacunas, analgésicos de acción prolongada, por ejemplo, para el manejo del dolor, ¿no? Utilizamos mucho la vía subcutánea, la morfina, el tramal en este caso también, ¿no? Para manejarlo. La inyección intradérmica, generalmente, en la cual el fármaco va a actuar a nivel de la dermis, ¿no?
Y para eso utilizamos un ángulo de 15 grados al momento de hacer la punción o la inyección intradérmica, casi paralelo al eje longitudinal del miembro en el cual vamos a usar para la administración del medicamento. La inyección debe ser lenta, ¿no? Generalmente sabemos cuándo hemos hecho una administración adecuada del medicamento porque se forma una pápula en el lugar donde hemos hecho la administración, ¿ya? El producto biológico generalmente se absorbe de forma lenta y localizada. Se utiliza mucho en el caso de las vacunas. Para el caso de las punciones, ¿no? Ya no hablamos solamente de que vamos a utilizar una aguja hipodérmica, ¿no? Sino vamos a utilizar probablemente herramientas de mayor calibre para las punciones, ¿no? Y ya no vamos a entrar solamente a la piel, cirujano subcutáneo, sino vamos a entrar a cavidades cada vez más grandes, ¿no? Consiste en introducir un instrumento afilado y puntiagudo, o sea, una aguja hueca, un trocar, incluso hacer un corte directo con el bisturí, ¿no? En un órgano o cavidad del cuerpo para dar salida a las colecciones que puedan estar dentro de él, ya sean normales o puedan ser patológicas, ¿no? Y extraer incluso tejidos para mandar a estudio, ¿no? La finalidad son diagnósticos, son terapéuticos. Por ejemplo, en el caso de la meningoencefalitis o las hidrocefalias, hacemos una punción a nivel de la columna dorsolumbar para entrar al espacio cefalorraquídeo y obtener líquido y de esa forma mandar a estudio para determinar qué germen está causando la meningoencefalitis. Por ejemplo, aquí en las imágenes ustedes están viendo. Denme un minutito, por favor. Hola chicos, ¿están viendo mi imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces ustedes están viendo acá que estamos haciendo un procedimiento, ¿no? Vamos a hacer un drenaje hepático, ¿no? Por vía percutánea, previamente marcado por una tomografía. Hacemos la tomografía, vemos la imagen, marcamos el lugar donde vamos a hacer la incisión, ¿no? Y vamos directo a la colección, ¿no? Acá estamos incluso haciendo una divulsión primero de los espacios musculares con una Kelly, que lo ven acá, y a través de él colocamos un catéter, una sonda, en este caso una sonda nasogástrica número 16, estamos tomando la muestra para mandarla a cultivo, en una placa de cultivo, y en un frasquito para seguir tomando muestras. ¿Por qué? Porque ya decimos que la finalidad es diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo, ¿no? Las punciones más frecuentes son la paracentesis, que es a nivel abdominal, las toracocentesis a nivel torácica, las punciones lumbares, como ya les había comentado previamente, las punciones articulares para una artrocentesis, como se llama, para las lesiones de rodilla, ya sea para diagnóstico o para tratamiento, las punciones tipo biopsia con aguja fina, en el caso del cáncer de tiroides, el cáncer de mama, acá estamos haciendo, por ejemplo, acá se ve una imagen donde se hace una punción con aguja fina, se determina la lesión primero por vía ecográfica, en el cáncer de mama se hace lo mismo, ¿ya? Y se toma la muestra con la finalidad de enviarla al patólogo y que nos diga si esa lesión son lesiones benignas o son malignas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del abdomen, ¿no? Esa es la imagen tomográfica del paciente, de la imagen esta, ¿no? Que está haciendo acá, ¿no? Ustedes ven ahí, después de haber terminado el procedimiento, dejamos el catéter colocado a este nivel, ¿no? Y volvemos a tomar otra imagen y miramos que todo está bien, que está colocado justo en la cavidad. Entonces, por lo tanto,
coincidimos en que el tratamiento y el drenaje va a ser adecuado, ¿no? Entonces, las paracentesis evacuatorias son para extraer grandes cantidades de líquido acítico y mejorar el estado del paciente. Los pacientes que tienen ascitis grave, el paciente ya no se puede ni acostar, ¿no? Porque si se acuesta siente que se ahoga, ¿no? Porque genera tanta la presión intraabdominal que eleva el diafragma y no permite que los pulmones ventilen de forma adecuada. Entonces, una forma de tratarlos es hacer una paracentesis evacuatoria. Significa sacar la mayor cantidad de líquido con la finalidad que el paciente disminuya la presión intraabdominal, disminuye el diafragma y por lo tanto los pulmones tienen más espacio para expandirse y por lo tanto hacer un intercambio gaseoso adecuado. La técnica es identificar el sitio punzar, ya sea por guía ecográfica, por tomografía, qué sé yo, realizar asepsia, antisepsia y punción en forma perpendicular a la piel, como ustedes lo ven acá en la imagen, ¿no? Perpendicular a la piel, aquí, ¿no? Ángulo de 90 grados, si queremos hacer una comparación. Las complicaciones, podemos tener perforaciones de víscera hueca o víscera sólida. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un drenaje de un absceso hepático. Prácticamente hemos perforado el peritoneo, hemos perforado el hígado, ¿no? La cápsula hepática para ingresar a la colección, ¿no? Las complicaciones pueden ser hematomas, puede haber infección del sitio de la punción. Este en el caso de una paciente con paracentesis evacuatoria, una paciente con una ascitis severa. Ustedes ven el abdomen, prácticamente parece una pelota, es una paciente que prácticamente ya no puede respirar. Hacemos una paracentesis evacuatoria, nos vamos a la fosa ilíaca derecha, ¿no? En una línea más o menos imaginaria entre el tercio medio de esta línea imaginaria entre la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior, y a ese nivel hacemos una punción con un catéter. Este fue un catéter 14, me parece, y logramos sacar una secreción acítica chocolatada, ustedes ven, aproximadamente 8 litros de este abdomen, ¿no? Terminamos el procedimiento y el paciente mandamos el líquido a estudios, ya sea citológico, bioquímico, para células neoplásicas y todo eso, y le permitimos al paciente respirar mejor hasta que tengamos el diagnóstico, ¿no? También hacemos la paracentesis diagnóstica, ¿no? Son los casos, por ejemplo, de pacientes con trauma, ¿no? Tengo un paciente que sufrió un accidente de tránsito, pero en mi hospital no tengo ecografía, no tengo tomografía, o el tomógrafo se ha malogrado, como sucede siempre, o el radiólogo no hace guardia en la madrugada, o lo llamas y no contesta el teléfono, y necesitamos saber qué está pasando con este paciente, ¿no? Si hay líquido libre en la cavidad, si está sangrando, qué sé yo. Hacemos una paracentesis a nivel abdominal, obtenemos sangre y ya sabemos que ese paciente está sangrando, ¿no? O también un paciente con dolor abdominal, que no sabemos cuál es la causa, sin embargo no tenemos cómo hacer diagnóstico, pero la ecografía nos dice que hay líquido libre en la cavidad abdominal, entonces más o menos ubicamos por ecografía dónde está la colección, hacemos una punción y sabemos que está saliendo pus. Ah, caramba, esto se trata de una peritonitis o un absceso intraabdominal. Entonces, las punciones también nos ayudan a hacer diagnósticos, ¿ya? Y es lo que hacemos cuando tenemos dificultades en el hospital para hacer nuestro trabajo de forma adecuada. El otro tema son los drenajes percutáneos. Consiste en evacuar colecciones líquidas existentes en el interior del cuerpo a través de la piel y con una mínima incisión sin requerir el uso del quirófano, anestesia o técnicas quirúrgicas avanzadas. Casi es lo mismo como hemos venido manejando, hemos visto las punciones anteriores, que para eso es lo que utilizamos los drenajes percutáneos, ¿no? Se introduce un pequeño catéter en el interior de la colección y guiados por tomografía, por ultrasonografía, qué sé yo, y la indicación es toda colección que se pueda ubicar en el cuerpo y que pueda ser plausible de ser drenada a través de una evaluación previa por imágenes, ¿no? Podemos hacer drenajes de abscesos, de quistes, de hematomas, biliomas, urinomas, seromas, qué sé yo. Cualquier colección podemos drenarla. Entonces, existen dos técnicas que generalmente se utilizan. La técnica de Seldinger, ¿no? Que es una punción de la colección con una aguja, pasando previamente una guía metálica, es la misma técnica que se utiliza para el catéter venoso central, ¿no? Se coloca primero una aguja, que es esta que les estoy mostrando, con un trocar a través de él, llegamos a la colección, luego pasamos una guía metálica, a través de ella pasamos dilatadores,
y después de eso colocamos el catéter final que va a quedar colocado dentro de la cavidad y que va a permitir el drenaje de los fluidos o colecciones que puedan haber dentro de la cavidad. La otra técnica podría ser la técnica del trocar, ¿no? El trocar, que es una funda de laparoscopio con su estilete prácticamente, ¿no? Que lo utilizamos en la laparoscopía, se introduce a través del tejido corporal llegando hasta la cavidad o hasta la zona donde está la colección y a través de él colocamos una sonda o un catéter. Por ejemplo, acá van a ver unas imágenes, ¿no? Es un paciente con un absceso retroperitoneal, ¿no? Entonces, esto que acá que tenemos es una guía metálica tipo trocar, ¿ya? Punzamos y a través de esa misma guía pasamos una sonda y prácticamente dejamos funcionando el sistema de drenaje, ¿no? Las complicaciones son hemorragias, infecciones, obstrucción del catéter, migración del catéter, a veces lo dejamos en un sitio, pero por el movimiento del paciente, o el paciente se acostó sobre el lado del catéter y termina migrando hacia los órganos más internos, ¿no? Así que pueden causar lesiones. El primero que hizo este tipo de procedimientos fue Charles Theodore Docter, que fue un radiólogo americano, considerado el padre de la radiología intervencionista, y fue el primero que comenzó a hacer los estudios con imágenes y con colocación de catéteres, ¿no? Entonces, miren ustedes, ven acá, hay otro catéter colocado a este nivel para drenar esa colección. Acá ya está el catéter colocado en el nivel adecuado, ¿ya? Una placa de control para ver después cuánto se drenó. Miren la colección que había acá en esta zona. Y después de la colocación del catéter, miren la colección a cómo se redujo, ¿no? Entonces, muchas veces, con este tipo de avances mínimamente invasivos, se ha podido solucionar muchos casos sin necesidad de intervención quirúrgica, como se hacían antiguamente cuando no teníamos este tipo de herramientas. La toracocentesis se refiere a la punción del tórax con la finalidad de aspirar el líquido de la cavidad pleural. Tiene sinónimos, ¿no? Puedes llamarle toracocentesis, paracentesis pleural, paracentesis torácica, pleurocentesis, qué sé yo. Tiene muchos nombres. La técnica se tiene que hacer asepsia y antisepsia y se puede hacer una punción en la línea axilar media a nivel del sexto o el espacio entre el sexto y el octavo espacio intercostal. Por ejemplo, ustedes ven aquí, estamos a ese nivel. Sexta costilla, ¿no? Sexta a séptima costilla y línea axilar media, ¿no? Acá estamos haciendo un procedimiento de toracocentesis diagnóstica. No teníamos placa de tórax, es un paciente traumatizado, un accidente de tránsito. Sospechábamos que el tórax estaba sangrando porque había una mala semiología de esa zona con disminución de la ampliación torácica, con matidez en ese lado. Así que para justificar la colocación de un drenaje pleural, hicimos primero una toracocentesis, aspiramos, encontramos sangre en la cavidad pleural, procedimos posteriormente a colocar un tubo de toracostomía, ¿no? Se puede utilizar también el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Ya les voy a mostrar una imagen para que vean. Anestesia, se utiliza solamente anestesia local y le pedimos al paciente que mantenga la respiración para evitar las perforaciones del pulmón, ¿no? Cuando la cantidad de aire líquido es abundante, se procede a colocar un tubo de toracostomía, o sea, ya no es simplemente una punción con aguja, sino un tubo más amplio que nos permita drenar las colecciones que se puedan estar acumulando en la cavidad pleural, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿no? Miren, por ejemplo, esta placa, ¿no? Una placa de tórax, prácticamente velado todo el lado izquierdo del pulmón, ¿no? Con borramiento, esto es sinónimo de líquido pleural, ¿ya? Puede ser un neumotórax, un hemotórax, qué sé yo. Los pacientes tuberculosos muchas veces vienen con este tipo de problemas, ¿ya? Y la técnica es lo que les comentaba. Acá vemos, por ejemplo, esta es la parte pulmonar, pleura, músculos, ¿no? Y la incisión o la punción se debe hacer por encima del borde costal, ¿no? Sexto, octavo espacio intercostal, ¿ya? Nunca por debajo de la costilla, porque ya sabemos que debajo de la costilla está el paquete vasculonervioso. Y si nosotros punzamos a este nivel, generalmente le podemos generar un hemotórax al paciente si es que
no percibimos la lesión que pueda tener. Aquí, por ejemplo, ven a un paciente con un traumatismo torácico, también por accidente de tránsito, ¿no? Pero acá no hemos utilizado la línea axilar media, sino hemos utilizado el segundo espacio intercostal con la línea clavicular media. Y ahí hemos colocado el catéter, ¿no? Por encima prácticamente de la silueta cardíaca para no causar una lesión a ese nivel. Y aquí vemos el drenaje, ¿no? Colocado hacia un frasco al vacío para evitar que el paciente nos haga hemotórax, ¿no? Que ven a un paciente estable, funcionando con su drenaje torácico, y está saliendo sangre incluso del pulmón, ¿no? Que ha sido lesionado. Entonces las indicaciones son la acumulación de fluidos o aire en la cavidad pleural. El 90% de esas punciones o esos líquidos que nosotros obtenemos nos van a dar información diagnóstica y al mismo tiempo nos puede generar un algoritmo de tratamiento o una terapéutica para ese paciente, ¿no? Nos permite mejorar también el estado del paciente y su función pulmonar, ¿no? Hemos tenido pacientes que llegan prácticamente desaturando completamente, nos damos cuenta que la lesión es pulmonar, el simple hecho de colocar un drenaje de toracostomía permite que el pulmón se vuelva a expandir y recupere su función ventilatoria de forma adecuada. Las causas más frecuentes de este tipo de cosas pueden ser la neumonía, la insuficiencia cardíaca congestiva para acumulación de líquidos, las cirugías incluso, las tuberculosis, el cáncer, y aquí me faltó colocar los traumatismos, ¿no? Los hemotórax por accidentes de tránsito, ¿no? Acá ustedes ven en esta imagen, ¿no? Un pulmón expandido al lado izquierdo y un pulmón prácticamente colapsado en el lado derecho. Esta es la imagen en negativo, para que ustedes vean que esto de acá tenemos que sacar este líquido. ¿Por qué? Porque el espacio pleural tiene presión negativa, ¿no? Y si afuera hay presión positiva, cualquier lesión permite que entre aire desde el exterior y eso hace que colapse el pulmón, ¿no? Entonces, a este nivel está la lesión y por lo tanto está generando un colapso pulmonar. Las contraindicaciones. Paciente que no coopera es prácticamente una contraindicación porque si el paciente no quiere, no firma la autorización para hacer el procedimiento y si le pasa algo al paciente, ahí sí nos metemos en problemas. Entonces decimos, si el paciente no acepta, no firma el consentimiento informado, no hay que proceder a hacer el tratamiento. A menos que sea una cuestión de suma emergencia en el cual el paciente sabemos que no está, que la hipoxia cerebral está generando un trastorno de pensamiento, entonces ahí sí las cosas cambian, ¿no? Tenemos que hacer las cuestiones de emergencia porque es la única forma de salvarle la vida al paciente. Las alteraciones de la coagulación, ¿no? Que no se puedan haber corregido previamente, también es una contraindicación para hacer ese tipo de procedimientos. Contraindicaciones relativas, el enfisema de la zona de la punción, ¿por qué? Porque se dice que puede asociarse a mayor complicación. Ventilación mecánica a presiones elevadas, muchas veces incluso el ventilador mecánico cuando lo programan mal, le termina causando un barotrauma al paciente, le rompe la pleura, hace un colapso pulmonar y todas esas cosas, ¿no? Las cantidades de derrames o neumotoras sin repercusión respiratoria. Si yo tengo un neumotoras mínimo, a veces no es necesario colocar un drenaje, ¿no? Solamente se coloca en los casos en que está generando una disfunción ventilatoria. Los sangrados, diátesis hemorrágica, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Las infecciones que puedan haber en el lugar donde quieres hacer la punción siempre está contraindicada, ¿no? ¿Ya? Los empiemas tuberculosos generalmente nunca casi los punzamos. ¿Por qué? Porque son pacientes crónicamente enfermos y con una punción por empiema tuberculoso no vamos a resolver el problema porque ya tiene una fibrosis. Hay que entrar a hacer una decorticación pulmonar. Por eso es que está considerado como una contraindicación relativa. Las complicaciones, el neumotórax, ¿no? Ustedes ven acá, esto es parénquima pulmonar, miren el pulmón en el lado derecho, ¿no? Y esto de acá es neumotórax, por un traumatismo, ¿no? Esto es aire fuera del tejido celular subcutáneo que está permitiendo el ingreso hacia la cavidad pleural que tiene presión negativa y por lo tanto se llena de aire exterior, ¿no? Acá igual, en el lado izquierdo una tomografía, ¿no? Es una tomografía en un paciente acostado, ¿no? Y ahí ven ustedes la imagen. Entonces, las complicaciones más frecuentes a nivel pulmonar son los neumotórax, 3 al 30%, hemoneumotórax o hemotórax,
La hipotensión debido a la respuesta vasovagal, generalmente después de un procedimiento de toracostomía o de ¿cómo se llama? O de punción a ese nivel, puede generar incluso una respuesta vagal generando una hipotensión del paciente, ¿no? Más aún si es un paciente que está en shock hipovolémico, peor, se empeora la situación. El síndrome de reexpansión y edema pulmonar, ¿no? Se dice que se produce en el menos del 1% de los pacientes que han sido sometidos a un drenaje torácico, ¿no? Sin embargo, cuando se produce, la mortalidad puede llegar hasta el 20%. Es uno de los problemas que generalmente no se solucionan colocándole oxígeno, ni siquiera colocándolo en el ventilador mecánico. Hace unos días tuvimos un paciente en un accidente de tránsito, una moto lineal, se choca con un auto. El paciente no presentaba ni hemo ni neumotórax, ni hemotórax ni neumotórax. Sin embargo, la contusión pulmonar había generado un edema pulmonar tan intenso que le poníamos oxígeno a alto flujo, lo conectamos al ventilador mecánico y nunca pudimos reexpandir ese pulmón. El paciente falleció a las 48 horas. Es una de las cuestiones más serias cuando hablamos de edema pulmonar, ¿no? Contusión pulmonar, el síndrome de reexpansión pulmonar. O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos hecho un drenaje del neumotórax o del hemotórax de forma muy rápida, ¿no? Entonces, el simple hecho de la reexpansión pulmonar genera o trae consigo un colapso alveolar al mismo tiempo por edema. La ecografía guiada reduce al mínimo la tasa de complicaciones, ¿no? También está indicada la posibilidad de hacerle un estudio de imágenes, saber dónde está la colección, dónde está el hemoneumotórax y elegir el mejor lugar para hacer el drenaje. Entonces, la toracocentesis pueden ser con la finalidad diagnóstica, sacar muestras de líquido pleural, sacar restos de tejidos y mandarlo para su estudio bioquímico, para estudiar proteínas, albúmina, glucosa, hacerle test de ADA, hacerle un pH, qué sé yo. Buscar si es que hay monocitos, linfocitos, neutrófilos, mandarlo a cultivo para saber si las bacterias que están generando el problema son gram positivos, gram negativos, anaerobios. Podemos mandar a hacer estudios citológicos para valorar si hay células neoplásicas, ¿no? Pero también existe la toracocentesis terapéutica, ¿no? Que es en los casos en que está generando, hay un derrame masivo de líquidos o de aire contenido dentro de la cavidad pleural y que está generando una disfunción ventilatoria del paciente y que puede causarnos incluso la muerte, ¿no? En esos casos tenemos que hacer toracocentesis o drenaje torácico terapéutico. En este caso se convierte en un tratamiento de emergencia. Miren ese paciente, ¿no? Es un ancianito de 80 años. ¿Ustedes creen que va a tener esa musculatura? Ni hablar, ¿no? Miren esa cara abogatada. Es un paciente que hizo un enfisema subcutáneo severo por un traumatismo por accidente de tránsito que terminó generando una ruptura traqueal, ¿no? A nivel de la bifurcación de la tráquea. Lo sé esto porque después nosotros llevamos a sala de operaciones, lamentablemente no sobrevivió, ¿no? Se le hizo drenaje pleural bilateral y sin embargo no pudimos reanimar al paciente, ¿no? Las funciones lumbares, ya ustedes las han visto probablemente en anestesiología o los que ya han rotado por anestesiología con los videos que los colegas les están presentando, es con la finalidad de obtener muestras de líquido cefalorraquídeo y mandar a hacer los estudios pertinentes para determinar cuál es la causa del problema que pueda estar trayendo el paciente, ¿no? Significa que vamos a colocar una aguja en el espacio subaracnoideo y a través de ella obtener la muestra o colocar algunos medicamentos. Esto se utiliza mucho en anestesiología cuando nosotros hacemos cirugías con anestesia regional, ¿no? El espacio a punzar está entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar en el caso del adulto, y en los niños, como la cauda equina es de ubicación un poco más baja, utilizamos a nivel del cuarto y quinto espacio de las vértebras lumbares para evitar daños, ¿no? Las indicaciones son múltiples, ¿no? Que son alteraciones en la producción, en la circulación y absorción de líquido cefalorraquídeo, en los casos que los niños que tienen, por ejemplo, hidrocefalia, ¿no? Pues generalmente podemos solucionar el problema haciendo una punción inicial para determinar qué es lo que está pasando.
La alteración de la conciencia de origen no determinado, no sabemos qué está pasando, es sangre, es infección, hacemos una punción lumbar, las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, sospecha de que hay sangrado o una hemorragia subaranoidea, o también en el caso de las enfermedades oncológicas desde el punto de vista hematológicos que puedan estar generando un trastorno del sistema nervioso central. Las contraindicaciones, la hipertensión endocraniana, aunque son contraindicaciones en algunos casos relativas, el papiledema, la hernia del uncus, el traumatismo encefalocraniano severo, los trastornos congénitos que tengan que ver con el problema de la coagulación, que después de la punción probablemente va a sangrar el paciente, entonces es preferible no hacerlo, y también los procesos infecciosos de la piel para no llevar bacterias, hongos, qué sé yo, o virus dentro del canal raquídeo. Una de las complicaciones de este procedimiento y que la vemos bastante frecuentemente nosotros los cirujanos después de una cirugía es la cefalea postpunción, ¿no? Pues a veces operamos al paciente, le hacen una punción para administrar el fármaco que nos permita generar la anestesia suficiente para hacer un tratamiento quirúrgico adecuado. Entonces el paciente después del alta se va con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos. Entonces hay que sospechar de que el problema es una cefalea postpunción, ¿no? El tratamiento, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento? A ver, chicos. Chucas. ¿Chucas está presente? Ya tengo 2 inasistencias. Ténganlo en cuenta. Seminario. Doctor. Para la cefalea postpunción. ¿Cuál es el tratamiento de la cefalea postpunción? Yo tenía en cuenta de que, si bien es cierto, es la más común, pero no es una complicación tan severa que digamos, y podría superarse con paracetamol, que yo recuerde eso. Porque aparte de ¿Cuál eso, es el tratamiento si es que no mejora? ¿Alguien sabe? Si bien es cierto, muchas veces no es un trastorno muy severo, pero tenemos casos, por ejemplo, posoperados de pacientes posoperados que van al 4º o 5º día y no se pueden ni levantar de la cama porque hay mareos, le da náuseas, le da vómitos. Entonces prácticamente se vuelven pacientes intolerantes a la dieta. Entonces uno de los tratamientos es la hidratación y lo que va a solucionar el problema de fondo es el parche hemático, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los colegas anestesiólogos? Extraen una cierta cantidad de sangre de una vena superficial y la inyectan en el sitio de la punción. De esa forma hace un tapón hemático y evita que siga saliendo líquido cefalorraquídeo a través de la punción y de esa forma se compensa las cantidades adecuadas, la presión intratecal adecuada que evita que el paciente tenga ese tipo de trastornos. ¿Ya? Así que léanlo, por favor. ¿Ya? Muy bien. Las punciones articulares o las artrocentesis también son otro de los procedimientos que se hacen con frecuencia, ¿no? Se hace con fines diagnósticos para determinar si el líquido sinovial de las articulaciones está infectado o está inflamado, qué tipo de patología es la que está causando el problema, ¿no? Incluso las descompresiones pueden ser incluso terapéuticas, ¿no? Descomprimimos la articulación con la finalidad de que deje de doler, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un paciente con una colección de líquido sinovial por detrás del hueco popliteo, que se llama quiste de Baker, que está causando lesión nerviosa al paciente, ¿no? El paciente se queja de parestesias, mucho dolor en la pierna, entonces, paciente que probablemente ha tenido un traumatismo o ha tenido probablemente un proceso inflamatorio a nivel articular, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un drenaje de ese líquido sinovial para aminorar los síntomas hasta que el traumatólogo le dé el tratamiento adecuado, ¿no? Las contraindicaciones, ahí están, absolutas y relativas, muchas de ellas tienen que ver con problemas hematológicos.
Finalmente, hablamos del cateterismo, ¿no? En el cual consiste en introducir un catéter a un conducto, una cavidad natural, pero muchas veces utilizando las estructuras anatómicas que nos permiten llegar hasta allí, ¿no? En el caso de las punciones, atravesamos los tejidos, los perforamos, ¿no? Acá no. Acá utilizamos prácticamente los conductos naturales que nos permiten llegar hasta allí sin necesidad de atravesarlos. Tenemos el cateterismo vesical, el cateterismo nasogástrico, el cateterismo enteral, el cateterismo umbilical, el cateterismo cardíaco, ¿no? En el cateterismo vesical significa que vamos a colocar una sonda a través de la uretra, utilizando toda la extensión de la uretra para llegar hasta la vejiga y permitir la salida de la orina cuando ésta esté estancada, ¿no? En el caso de la hipertrofia benigna de próstata. En aquellos pacientes que, por ejemplo, están postrados crónicos y que generalmente utilizan un pañal o se mojan constantemente, entonces utilizamos muchas veces una sonda Foley para evitar que suceda ese tipo de cosas, o también cuando queremos tomar una muestra completamente estéril, ¿no?, de orina, entonces también podemos utilizar un cateterismo vesical para hacer ese tipo de estudios. Entonces, acá lo que yo quiero que aprendan es revisen en la técnica de cómo se hace el cateterismo vesical, ya sea en el hombre o en la mujer, porque tiene cuestiones diferentes desde el punto de vista del tamaño de la uretra, ¿no?, por la anatomía, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el sondaje vesical es una de las causas más frecuentes de infección urinaria nosocomial. Decimos, ¿por qué? Porque hicieron una mala técnica, porque no se lavaron bien las manos antes de hacer el procedimiento, porque contaminaron el catéter al momento de colocarlo, qué sé yo. Pero está demostrado que el 80% de las infecciones urinarias hospitalarias es generada por el personal que hizo el procedimiento. Así que esto hay que tenerlo mucho en cuenta para evitar ese tipo de problemas. Las indicaciones: la retención urinaria, el control de la diuresis, la recolección de una muestra estéril, en el posoperatorio aquel paciente que no se va a poder levantar las primeras 48 horas, las irrigaciones vesicales, las vejigas neurogénicas, ¿no? Mantener seca la región genital, como les decía, aquel paciente que no tiene una continencia adecuada, ¿no?, en el caso de las escaras de difícil manejo, para que no se contaminen con la orina, ¿no? Las contraindicaciones: tenemos las prostatitis, las uretritis, las estenosis uretrales, que son contraindicaciones relativas, ¿no? La sospecha de una ruptura uretral prácticamente contraindica la colocación de una sonda vesical, ¿ya? O algún proceso alérgico conocido a los anestésicos o al látex que se quiere dejar dentro de la vejiga. Sin embargo, esos casos los vemos muy pocos, ¿no? Casi nunca. Las sondas son de diferentes formas, de diferentes tamaños. Hay sondas que tienen 2 lúmenes, 3 lúmenes, de acuerdo al uso que nosotros podamos utilizar. Así que eso también ustedes ya revisen, cómo se leen las sondas, el número de la sonda que se va a utilizar, ya sea para pacientes pediátricos, para pacientes adultos, ¿ya? Cada una de ellas tiene sus indicaciones y al mismo tiempo tienen sus bolsas colectoras para evitar que la orina se derrame por cualquier parte una vez que está colocada la sonda. Ahí ven a un paciente con un sondaje vesical, acá ven a otro paciente que se ha utilizado un drenaje percutáneo. ¿Por qué? Porque probablemente tiene una obstrucción ureteral, una obstrucción vesical, qué sé yo. Entonces está directamente colocado el catéter percutáneo en la pelvis renal para permitir la salida de orina desde el punto de inserción del catéter. El otro catéter que tenemos que tenerlo muy en cuenta son los cateterismos nasogástricos o intestinales, ¿no? El cateterismo nasogástrico puede ser gastronasal, si se coloca a través de la nariz, o puede ser orogástrico, si se coloca a través de la boca, ¿no? Entonces, las indicaciones es para la alimentación, para la administración de medicamentos, en el caso de que queremos aspirar el contenido gástrico, en el caso, por ejemplo, de los pacientes envenenados, ¿no?, que necesitamos sacar el contenido gástrico que el paciente ha ingerido, ¿ya? O en casos de intoxicación, como quieran llamarle, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las sondas nasogástricas evitan la broncoaspiración de los pacientes cuando tienen el estómago lleno de contenido alimenticio,
¿ya? De esa forma evitamos la distensión gástrica, pero hay que tener en cuenta que si tenemos un paciente con una fractura facial o una fractura de base de cráneo, debemos de contraindicar una zona nasogástrica porque puede terminar colocada en un lugar anómalo, ¿no? Se puede ir incluso hacia el cerebro, ¿no? Entonces, las sondas más usadas tenemos las nasogástricas, que generalmente utilizamos para alimentación a corto plazo, de 4 a 6 semanas, una longitud de 90 centímetros, porque va a llegar solamente al estómago. Sonda nasoduodenal, porque la pasamos a través de la nariz hasta el duodeno, ¿ya? Con la finalidad de alimentar al paciente si es que tiene una alteración, ya sea en el estómago, qué sé yo, que está causando un cuadro obstructivo, entonces le pasamos una sonda hasta el duodeno y por ahí lo alimentamos. O también podemos utilizar una sonda nasoyeyunal en los casos de obstrucción por encima del yeyuno o en las patologías gastroduodenales. Generalmente lo utilizamos en los casos oncológicos, ¿no? También utilizamos sondas de gastrostomías, que son sondas que se colocan generalmente desde el punto de vista para alimentación del paciente, ¿no? Podemos utilizar las sondas de gastrostomías y podemos colocarla desde el punto de vista endoscópico, desde el punto de vista radiológico, o en el peor de los casos, usamos la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, en el caso de las endoscopías, entra el gastroenterólogo por la boca, hace una endoscopía, transilumina el estómago y coloca el catéter como lo ven acá, ¿no? El radiológico, ya ustedes saben, hacen una ecografía o una tomografía, ven a qué nivel pueden colocar, pasan una guía metálica y a través de él dilatadores por encima de la guía metálica y posteriormente terminan colocando la sonda de gastrostomía que nos va a permitir acceder al estómago y administrar los medicamentos, agua, nutrición directamente a la cavidad gástrica. Se utiliza mucho en el cáncer de esófago generalmente, ¿no? La sonda de ionostomía, en el caso de alimentación a largo plazo, ¿no? Ya sabemos que si queremos dejar una sonda nasoyeyunal va a generar trastornos a nivel de la nariz del paciente, estéticamente también es malo, al paciente no le gusta andar con una sonda colocada en la nariz porque todo el mundo lo ve y que necesitamos administrar medicamentos pues 2 meses, 3 meses, 4 meses por algún problema que el paciente pueda tener, ¿no? Entonces colocamos una sonda de ionostomía, lo sacamos a través de la piel del abdomen y lo utiliza para alimentación, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, este es un niñito, ¿no? Con un traumatismo abdominal, tuvo una lesión duodenal, que tuvimos que reparar el duodeno, y le colocamos, como ya no podíamos utilizar la vía digestiva alta, porque la lesión estaba a nivel duodenal, colocamos una sonda nasoyeyunal, una sonda de ionostomía, directamente colocada al yeyuno, la sacamos contralateral a la piel, y aquí lo ven al niño con su bomba de infusión de alimentación a través de la sonda nasoyeyunal y él está feliz después de la cirugía, ¿no? Las contraindicaciones de las sondas nasogástricas o nasoyeyunales son las fracturas de cráneo, como ya los dije. Miren, si ustedes pueden visualizar, prácticamente la sonda está enrollada a nivel de la cabeza. Está dando vueltas una sobre otra, ¿no? Las fracturas faciales graves pueden llevarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Las varices esofágicas también contraindican ese tipo de sondas porque pueden causar lesión y el paciente termina con un sangrado o con hemorragia masiva. En la obstrucción de las vías aéreas, en los trastornos de la coagulación, ¿no? Las complicaciones, sangrado nasal, puede haber sinusitis, dolor de garganta, el paciente se queja de que hay mucho dolor en esa zona, erosión del ala de la nariz, cuando la sonda es muy gruesa o muy rígida, puede causar incluso una necrosis de la zona de la nariz, puede causar incluso en los pacientes que tienen alteraciones esofágicas, por ejemplo, tipo oncológicas, puede incluso perforarse el esófago, ¿no? Y terminan con una mediastinitis, eso es grave, ¿no? La mediastinitis mata en menos de 12 o 24 horas. Puede haber incluso colocación intercraneal del tubo, ¿no? Ustedes ven ahí una imagen, es una imagen sacada del internet, no es una imagen vista por quienes habla, ¿ya? Pero eso puede suceder, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que si, como ya le dije antes, que si se sospecha de una fractura a nivel facial o
o de la base del cráneo o de la lámina del criboides a nivel del etmoides, hay que contraindicar una sonda nasogástrica. Es preferible pasarla por vía oral, orogástrica en ese caso, ¿ya? Acá ven, por ejemplo, una colocación de una sonda de yeyunostomía. Se hace un orificio pequeño a nivel del yeyuno, se pasa la sonda a través de ella y ya la ven colocada aquí por contrabocado en la zona de la piel, ¿no? Por ejemplo, esta paciente tiene una sonda de gastrostomía y una sonda de yeyunostomía al mismo tiempo. Gastrostomía para descomprimir el estómago y una yeyunostomía para alimentarla. Fue una paciente que ingirió ácido muriático porque tuvo ideas suicidas, ¿no? Entonces, cuando yo digo, cuando se quieran matar, no tomen esas cosas, ¿no? Hagan algo más efectivo para que no den mucho trabajo. Muy bien, chicos. Entonces, eso es a grandes rasgos la clase sobre punciones, inyectables y sondas, ¿no? Hay muchas de las cosas que ustedes tienen que revisar en cuanto a la técnica, ¿ya? En cuanto a la técnica de hacer todos este tipo de procedimientos, porque cada una de ellas tiene sus cuestiones, tiene sus indicaciones precisas y tiene su técnica para hacerlo, ¿ya? Así que las cosas que todavía no estén muy claras, hay que irlas a revisar. Si tienen alguna duda, me comunican. ¿Alguna pregunta por el momento? Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor, en la Muy bien. paracentesis, ¿Alguna entre pregunta, dos chicos? técnicas, la técnica de Sillinger y la del trocar, ¿cuál es la que más se utiliza? Es indiscutible. La técnica es de acuerdo a la valoración del paciente, ¿no? No necesariamente una sola técnica tienes que aplicarla siempre, ¿no? Entonces, si yo tengo un catéter prefabricado, entonces tranquilamente pues puedo utilizarlo, ¿no? Con la técnica de Sillinger, no hay problema. Pero si no tengo en esos momentos un catéter o el calibre del catéter es insuficiente para la colección, porque tenemos colecciones muchas veces muy densas, que no salen a través de un catéter, pues 10, 12 frames, como generalmente vienen los catéteres prefabricados, voy a utilizar una sonda nasogástrica número 16, 18, que me genera un buen calibre, entonces utilizo la técnica del trocar, ¿no? Generalmente las colecciones hepáticas son muy densas, ¿no? Bien difícil de drenar, ¿no? Entonces, por eso que generalmente utilizamos con la técnica del trocar, ¿no? Coloco un trocar de toracoscopía, de laparoscopía, y a través de él llego hasta la colección, paso una zona nasogástrica de buen calibre, y con eso me aseguro de que el drenaje va a ser adecuado, ¿no? Incluso podemos colocar un trocar de 10 milímetros, ¿no? Y dejar una sonda rectal número 26, 24 o 26, que son las que pasan con toda tranquilidad, a través de un trocar de 10 milímetros, ¿no? Así que el tipo de sonda, el tipo de técnica, el tipo de procedimiento, depende mucho del objetivo que yo quiero lograr, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, ahí les he dejado el tema de complicaciones de las punciones abdominales y torácicas, ¿ya? Deben revisarlo todo de acuerdo a los grupos que tienen formados y les he subido el link para la exposición del tema. Si no hay otra pregunta, permítanme terminar la grabación y nos quedamos en el interno para ver si es que alguien llegó después de la lista. Muy bien, chicos, muchas gracias. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias.